este tema, este problema, en este caso, que era con un programa, vamos a tener un programa que tiene 100 instrucciones, pero este programa que tiene 100 instrucciones está dentro de un bucle y por lo tanto se repite 42 veces. Si se repite 42 veces, este programa, y el programa tarda 16,000 ciclos, ahora hay que sacar el CPI y el IPC. La vez pasada comentábamos, ¿qué es CPI? Ciclos por instrucción. Ciclos arriba, instrucciones abajo. ¿Qué es IPC? Instrucciones por ciclo, instrucciones arriba, ciclos abajo. En el caso de este programa, se habla de que si bien son 100 instrucciones, estas se repiten 42 veces porque están dentro de un bucle, ya habíamos dicho, lo cual hace que tengamos en realidad 100 por 42, 4,200 instrucciones. En ese sentido, CPI haría que tuviéramos 16,000 ciclos entre 4,200 instrucciones, dándonos justamente un total de 3.81 de CPI. 3.81 que es un número dimensional. 3.81 de CPI. Para el IPC lo podemos sacar de dos maneras. O sacamos la inversa de lo que habíamos obtenido del CPI, o lo sacamos como es debido, instrucciones por ciclo. Ahora va a ser al revés. 4,200 instrucciones entre 16,000 ciclos, lo que nos da un total de 0.26 de IPC. 0.26 de IPC. Ahora, ¿cómo sabemos que es un CPI bueno o un CPI malo, o un IPC bueno o un IPC malo? Si nosotros tuviéramos, permítanme, ya está. Si nosotros tuviéramos vamos a pensar CPI, un ciclo y una instrucción, ¿de cuánto sería nuestro CPI? De 1. Significa que por cada instrucción estamos utilizando un ciclo. Eso es en general bueno. Pero ¿qué pasa si para una instrucción ahora necesitamos 2 ciclos? O para una instrucción 3 ciclos. El CPI va aumentando. Un CPI alto significa que necesitamos muchos ciclos para una sola instrucción, lo cual no es muy bueno. En otras palabras, un CPI grande no es bueno. Un CPI pequeño sí es bueno. Generalmente no se llega a 1, ¿sí? Pero un CPI grande no es bueno. Un CPI pequeño sí es bueno. El IPC es lo contrario. Instrucciones por ciclos. Instrucciones. Otra vez. ¿Qué pasaría si tuviéramos un IPC de 1? Significa que para una instrucción necesitamos un ciclo. ¿Qué pasaría si para 2 instrucciones se realizan con un solo ciclo? 3 instrucciones con un solo ciclo. Eso es bueno. Eso es bueno porque significa que necesitamos un solo ciclo para realizar muchas instrucciones. Conclusión, entre más grande sea el IPC, es mejor. Entre más grande sea el IPC, es mejor. Entre más pequeño es el IPC, significa que podemos realizar poquitas instrucciones con muchos ciclos, lo cual no es bueno. Otra vez, un IPC grande sí es bueno. Un IPC pequeño no es bueno. Con el CPI es lo contrario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si nos vamos ahora con el siguiente programa. En el caso, problema. En el caso del Benchmark Suites, ya habíamos comentado, a diferencia del MIPS,
que mide la velocidad en la que un procesador realiza X cantidad de instrucciones. Entre más grande sea el MIPS, es mejor, pero no nos dice nada con respecto a las instrucciones, con respecto a la arquitectura, perdón. Y en el caso del CPI IPC, nos dice qué máquina resulta mejor que otra y sí toma en cuenta la arquitectura de forma indirecta, pero sí toma en cuenta la arquitectura. Sin embargo, en ambos casos miden solamente el procesador principal. El Benchmark Suite no es así, es un conjunto de programas que miden varias cosas de un sistema computacional, no una sola cosa. En ese sentido resulta más adecuado. Esos programas demandan algo distinto de ese sistema computacional, lo que nos lleva a decir que si son varios programas y cada uno demanda algo distinto, estamos midiendo varias cosas de un sistema computacional, lo cual es lo más adecuado. Y habíamos dicho que era SPEC quien emitía este conjunto de programas y que había dos promedios de acuerdo a los puntajes que obtuviéramos, ¿sí? Cada programa nos da un puntaje y teníamos dos promedios, posibilidad de medirlo con dos promedios. Una media aritmética, que es la que conoce todo mundo, la suma de todos esos puntos entre el número de puntos. Y la media geométrica, que conocen ustedes, que es la multiplicación de todos esos puntos, al cual se le obtiene la raíz n, donde n es el número de elementos. Siendo así, ¿cuál es la media aritmética y cuál es la media geométrica de este? Ya lo habíamos visto, 4, 2, 4, 82. Los tres primeros valores están cercanos, pero el último se dispara. Si nosotros sacamos la media aritmética, entonces tendríamos que sumar 4 más 2 más 4 más 82 entre 4. ¿De acuerdo? Esa es la media aritmética, lo cual nos da 23 de promedio. En cambio, para la media geométrica, nosotros multiplicamos 4 por 2 por 4 por 82 y le sacamos la raíz cuarta, lo cual nos da un valor, o nos tiene que dar un valor de 7.16. ¿Qué significa? Porque si los dos son un promedio, la media aritmética nos resulta un valor de 23 y la media geométrica un valor de 7.16, bueno, porque el valor 82 se dispara con respecto a los demás. La media aritmética es muy sensible a estos cambios. Cuando tenemos valores disparados, la media aritmética no resulta la más adecuada. En cambio, la media geométrica sí, porque aunque tenga valores disparados, la media geométrica no es tan sensible y por lo tanto el promedio se sigue manteniendo más adecuado. En ese sentido, la media geométrica es más adecuada. ¿Sí? Ok. Vimos también que todos los cambios que se le hacen normalmente a un procesador, sea de organización de computadoras o sea de arquitectura de computadoras, es un cambio de hardware en ambos casos. Esos cambios impactan sobre algo en particular, que generalmente es la velocidad, el incremento de velocidad, llamado speed up. Es una razón de cambio, ya habíamos dicho. Y se mide como un tiempo de ejecución antes de la mejora y el tiempo de ejecución después de la mejora. Si ustedes observan, es adimensional, ya habíamos dicho, porque es un tiempo dado en segundos, entre otro tiempo dado en segundos, segundo sobre segundo se va, o tiempo dado en ciclos, entre tiempo dado en ciclos, se va. Ese es un incremento de velocidad general, un incremento de velocidad general. Sin embargo, la ley de Amdahl, o Amdahl nos dice con su ley, que en realidad ese incremento de velocidad se ve reflejado de acuerdo a qué tanto utilicemos esa mejora, porque hay algunos cambios que nunca vamos a usar, pero si hay una mejora que usamos mucho, se va a observar más ese incremento de velocidad o no. Tiene dos fórmulas. Él dice que el tiempo de ejecución nuevo
no solamente va a depender de tiempos antes y tiempos después, sino de un tiempo de ejecución antes de la mejora, que es el tiempo de ejecución antiguo, por todo este factor que es una fracción no usada, que es el tiempo que no se usa la mejora, más una fracción usada, que es el tiempo que sí se usa la mejora, entre el incremento de velocidad usado, que es el incremento de velocidad general, es decir, es el speed up. Así lo sacamos. Ese incremento de velocidad usado es el general y es el que tenemos aquí abajo. Si eso lo sustituimos en speed up, obtenemos la fórmula que está abajo. ¿Cuál es el incremento de velocidad ahora de acuerdo a Amdahl? Es un factor inverso. 1 entre fracción no usada, el tiempo que no se usa la mejora, más la fracción usada, el tiempo que sí se utiliza la mejora, entre el incremento de velocidad usado, que es el general, que vuelvo a repetir, se obtiene así. Es este. ¿Ok? Observando justamente este problema, supongamos que una arquitectura dada no tiene hardware para multiplicar. Si no tiene hardware para multiplicar, dentro de su set de instrucciones no tiene ninguna instrucción de multiplicación. ¿Cómo se lleva a cabo la multiplicación? Pues con un pequeño programita donde meto la suma, que si se encuentra dentro de su set de instrucciones, lo repito X cantidad de veces y así es como hago la multiplicación. A eso se le llama multiplicación software, ¿sí? La multiplicación software tarda 200 ciclos. Pero cuando a ese procesador se le mejora y ahora sí se le introduce una unidad de multiplicación y por lo tanto una instrucción de multiplicación, ahora ya no tengo que hacer por software la multiplicación, sino a través de hardware. Con hardware se refiere que incluyo ya una sola instrucción. Por lo tanto, la lógica de programación cambió, ¿sí? Y ahora con esa instrucción tarda 4 ciclos. Ya no tarda 200 ciclos como antes para hacer las multiplicaciones, sino 4 ciclos, que es lo que tarda esa instrucción. Pregunta cuál es el incremento de velocidad cuando esa mejora se utiliza 10%. ¿Y cuánto es el incremento de velocidad cuando esa mejora se utiliza 40%? Como nos dice que se utiliza 10% o después que se utiliza 40%, sabemos que es ley de Amdahl. Son una de estas fórmulas. No es el speed up, porque ese es general, se use o no la mejora. En cambio, Amdahl es qué tanto se utiliza esa mejora. Y aquí nos dice qué tanto se utiliza esa mejora. Cuando se utiliza 10% y nos pide incremento de velocidad, ¿cuál de las dos fórmulas usamos? La de abajo. Incremento de velocidad, porque es lo que nos pide. Entonces sería 1 entre, como nos dice que se utiliza 10% y nos dice que es una fracción, recuerden, ese 10% se convierte en 0.1. 0.1. Por lo tanto, ¿cuál es la fracción no usada? 0.9. La fracción usada, ¿cuánto es? 0.1. La fracción no usada, ¿cuánto es? 0.9. ¿Y cuánto sería el incremento de velocidad? Si les he estado reiterando que ese incremento de velocidad usado es el general. Y les digo que el general es el speed up. Aquí tenemos los datos. 2 ciclos. Después de la mejora tarda 4 ciclos. Entonces, ¿cuánto es el incremento de velocidad usado o general? Pues 200 ciclos entre 4 ciclos. ¿De dónde lo saqué? Pues del incremento de velocidad general, como les decía, speed up. 200 ciclos entre 4 ciclos sale 50. ¿50 qué? 50, recuerden que es adimensional. Ya podemos sustituir todo. 1 entre 0.9 más 0.1 entre 50. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da o cuánto nos debería dar en total? 1.11 aproximadamente. Del mismo modo,
¿Qué pasa si ahora lo vamos a utilizar? Si ahora lo vamos a utilizar 40% según el problema. Si es 40%, ese 40% se vuelve 0.4. ¿Sí? Y el resto es 0.6. ¿De acuerdo? Un momento, por favor, permítanme. Ok, ya estoy de vuelta. Por lo tanto, el nuevo incremento de velocidad sería 1 entre 0.6 más 0.4 entre 50. Y nos debe de dar aproximadamente 1.64. ¿1.64 qué? 1.64 de incremento de velocidad. Esa dimensional, recuerden. ¿De acuerdo? De ahí salieron todos los resultados que vimos la clase anterior. Todos los resultados que vimos la clase anterior. Y con esa explicación, ¿quedó alguna duda? ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, profesor. ¿No? Perfecto. Gracias, Uriel. ¿Alguien más? ¿A nadie le quedó dudas? No, profe. No, profesor. No, profesor. Gracias, gracias. Recuerden, speed up es un incremento de velocidad general cuando no nos dicen qué tanto se usa la mejora. Cuando sí nos dicen qué tanto se usa la mejora, ya estamos cayendo en ANDAL. Y por lo tanto, hay que tomar en cuenta que los porcentajes de uso que normalmente nos dan son o se vuelven al 1. Es decir, si es 10% es 0.1, si es 60% es 0.6 y así. ¿De acuerdo? Por eso algunos pudiera ser que no les salieran. Ahorita les voy a explicar primero lo de laboratorio, me interesa. Les modifiqué su Classroom, bueno, les puse un comentario donde simplemente les pongo cuáles son los problemas que sí tienen que reportar, los programas, perdón, que sí tienen que reportar. No son todos, porque sería demasiado. Entonces, solo los que vienen ahí son los que tienen que reportar. Les comento, serían el 4, el 6B, el 7, el 8 y el 11. ¿Sí? De todas maneras, vamos a ver la explicación. Ok, la vez pasada ya más o menos habíamos visto qué es lo que venía en el Arduino 2, que ahora ya no solamente son terminales digitales, recuerden que son 3 tipos de terminales. Digitales, las que no tienen la ondita, analógicas, que son las que vienen aquí abajo, y puede leer cualquier valor entre 0 y 5 volts. Bueno, cualquier valor con una resolución de 10 bits, claro. Recuerden lo que ya vimos en Arduino 1. Y una tercera terminal, que es la PWM, que simula o puede simular una salida analógica, a pesar de que en realidad es una patita digital, pero simula una patita analógica a través de la técnica de PWM. Y en este caso es simplemente, o sea, la única diferencia es, ok, lo configuro esa patita como salida, la configuro, la utilizo como una salida analógica, y nótese, a pesar de que es una patita digital, cuando yo le pongo analog write, inmediatamente utiliza la técnica PWM porque voy a sacar un valor analógico. Y entonces, cuando pongo al principio esa terminal 5 con analog write en low, tiene 0 volts, está totalmente apagado.
Después con un for que va desde 0 hasta 255. ¿Por qué 255? Porque por los bits de resolución, recuerden. Entonces, con ese for, que va desde 0 hasta 255, estoy variando los valores justamente de esa patita 5, y con PWM puede sacar cualquiera de esos valores. Varía el brillo, sube el brillo, a cada uno le da 200 milisegundos para que ustedes vean la variación de intensidad, y así es como lo varía. Disculpa, profesor. Claro, sí. Es que en el archivo de Arduino 2 que yo tengo aquí en Classroom, solo no me sale el programa 11 ni nada, ni los diagramas, solo el código y... Nos subió, profe. ¿Palabra de Osito Bimbo? Sí, nos subió una Sí, profe. página. Entonces, sí, lo voy a cambiar. Vamos a ver. Denme 2 segundos. Denme 2 segundos. Ya se los había subido desde antes, ¿verdad? Sí, profe. Ese Arduino 2, y no me habían comentado. No me digan eso. O sea que debe ser una versión anterior. Una versión anterior. A ver. Aguántenme. Ahí está. Ya debe aparecer el bueno, ¿eh? Ya lo estoy actualizando. Sí, profesor, ya aparece. Ya aparece el bueno, es el corregido y aumentado, entonces. Perfecto. Pues qué bueno, de todas maneras, que les estoy, que se los actualicé, que me dijeron y se los actualicé. Ok. Ahí está. Ok. Denme 2 segunditos. Ok. Ahí está. Entonces ya lo pueden ver junto conmigo, ¿vale? El Arduino 2. Ahora sí, ese fue el problema 4. En el 4 variamos el brillo. Se varió el brillo. En el 5A se varía también el brillo, pero lo hacemos a través de un proceso analógico. Un proceso analógico en mi caso. Un proceso aleatorio, con cual estamos utilizando la función random seed. Random seed es aleatorio, o se dice semi-aleatorio, porque sí es un valor aleatorio, pero de acuerdo a una semilla. Yo propongo un valor semilla, y a partir de ahí puedes coger cualquier valor hacia arriba o hacia abajo de forma aleatoria, pero con la semilla aseguro que no se aleje tanto de ese valor semilla. ¿Qué valor semilla estoy utilizando? Si se fijan, el argumento de random seed es milis. Milis es una función para sacar un tiempo, digámoslo así, para obtener un tiempo en milisegundos. Pero el valor que voy a obtener aquí es, cada vez que ustedes corran su programa, cada uno de ustedes tarda un poquito más o un poquito menos para correrlo, o su sistema tarda un poquito más, un poquito menos, o su computadora, o lo que sea. Ese poquito más o poquito menos establece un tiempo de inicio en milisegundos diferente para cada uno de ustedes.
y por lo tanto ese valor de inicio es el valor semilla. Y como ese valor semilla es diferente para cada uno de ustedes, con la función random seed va a establecer ahora un valor aleatorio, poquito hacia arriba y hacia abajo, distinto para cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? A eso se le llama semi-aleatorio o pseudo-aleatorio. Más correctamente, pseudo-aleatorio. Ustedes se fijan, con ese valor que ustedes ya escogieron, establece el valor máximo del pseudo-aleatorio y ese es el que saca en ese momento. Entonces saca un brillo distinto cada vez que lo corren, aunque a veces no lo alcanzamos a ver tanto. Ok. Lo siguiente, vamos a ver un LED RGB. Un LED RGB tiene 4 patitas en lugar de 2, porque no nada más es que encienda o apague o con cierto brillo, sino tiene 3 patitas que dan un color básico distinto, rojo, verde y azul, y una patita que es común a las 3. Existen 2 tipos de RGB, un ánodo común o un cátodo común. El que estamos viendo en pantalla es un ánodo común, un cátodo común, es decir, un negativo común. Y yo depende de a cuál patita le mande un 1, saca un rojo, un verde o un azul. Pero del mismo modo que pasaba variando el brillo, si yo varío el voltaje entre el rojo, el verde y el azul, puedo variar la tonalidad y por lo tanto el color que al final esté obteniendo. El circuito por eso es este. A tierra mando el cátodo y los otros 3 a 3 patitas que tengo aquí, 6, 5 y 3. 3 PMW si ustedes se fijan. ¿Qué es lo que hago? Las configuro como salida a las patitas 3, 5 y 6 y después las voy a utilizar no como digital sino como analógica, con analog write y otra vez de forma aleatoria, pero en este caso ya no establezco una semilla. Por eso puede ser cualquier valor entre 0 y 255 volts. Entre 0 y 255, perdón, no volts. 0 y 255. Si se fijan, es cualquier valor aleatorio para el rojo, para el verde y para el azul. Por lo tanto, en teoría, cada vez que yo lo prenda, va a sacar una tonalidad diferente, Son 2 formas de tener aleatoriedad. Una es con una semilla y otra es sin la semilla, solamente entre 2 valores. Ahora vamos a utilizar un buzzer. Un buzzer me saca un sonido simplemente poniéndole un 1 a una de las patitas, la patita roja, por ejemplo, ¿sí? Me saca un sonido, ya, de por sí. Pero también es posible que yo saque diferentes tonos, tal cual yo lo hacía con un altavoz, que eso ya se hizo el semestre pasado. En este caso, se hace a través de 2 funciones ya propias del Arduino, que son el tone y el no tone, ¿sí? Yo voy a utilizar una de las patitas, la patita analógica del canal analógico 0 como salida. Ahora ya no va a ser PWM, va a ser una patita analógica como salida. Y a través de las funciones tone y no tone, voy a sacar un tono en particular. ¿Qué tono? La función tone establece como argumento 3 elementos. La patita, canal analógico 0, la frecuencia, 320 Hz, y la duración de esa frecuencia, 100 milisegundos. Entonces, estoy mandando por el canal analógico 0, 320 Hz, durante 100 milisegundos.
320 milisegundos que se espera en hacer eso y lo apago con off-tone. Y si eso lo saco continuo, va a sacar un tono bastante característico, que es el que ustedes van a ver. Este tono es todavía más característico porque lo van a reconocer varios de ustedes. Estoy utilizando del mismo modo el canal analógico 0, las funciones tone y no tone, ¿sí? Pero ahora, en lugar de una frecuencia fija, la frecuencia varía con un for que va de 200 Hz a 1800 Hz con saltos de 100. Y lo van a reconocer perfectamente. Con ello podemos establecer una alarma utilizando un push button, igual el buzzer y un LED. Si yo oprimo el push button, si lo pusho, tiene que reconocer un evento que me va a llevar a una rutina de alarma, tanto visual como sonora. Entonces, canal analógico 0 para el buzzer, patita 2 para el botón, debe ser entrada, patita 13 para el LED, y son 3 patitas a utilizar. Y una variable que va a almacenar el valor del botón, si es 1 o es 0, si se oprimió o no se oprimió. Los configuro como salida, entrada, salida. Y ahora el botón lo leo con Digital Read. Recuerden, nada más son 2 valores, 0 o 1, por eso es Digital Read. Si es alto, el buzzer va a sonar 10 veces y va a activar el LED. De lo contrario, pues no lo va a hacer, obviamente. Este tono es también algo característico y sí suena como una sirena. Ya lo van a poner ustedes. Este sensor es un sensor de ultrasonido. Parece que tiene dos ojitos porque uno emite sonido y el otro lo recibe. La patita que emite el sonido la vamos a llamar trigger. De hecho, en sus hojas de especificaciones así se llama, trigger. Y vamos a usar la patita 12. Y la patita que recibe el sonido, bueno, el ojito que recibe el sonido, va a usar la patita 11 y se va a llamar eco. Entonces, con trigger remite, eco recibe. Vamos a usar 2 variables llamadas tiempo y distancia. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda en reflejarse en un obstáculo lo vamos a convertir en distancia. Viaja la velocidad del sonido, lo que estamos emitiendo, y con ello vamos a poder saber cuál es la distancia. Vamos a utilizar la función serial begin 9600 baudios. Es la velocidad serial a la que se emite el sonido y se recibe, y a la que la patita va a estar, la patita en el Arduino va a estar recibiendo también y convirtiendo. Ok. Vamos a escribir en trigger, primero bajo durante 2 segundos y luego escribimos alto durante 10 microsegundos. Es decir, no crean que va a ser continuo lo que emitimos y vamos a estar recibiendo continuo, porque si no, nunca vamos a saber la distancia. Emitimos un sonido y lo apagamos, ese sonido se refleja y lo recibimos. El tiempo que se tardó es la distancia. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con esta fórmula que tenemos aquí. Distancia es igual a el tiempo que se haya tardado entre 58. ¿De dónde sale? Porque la velocidad del sonido son 340 metros sobre segundo, es decir, 29.4 microsegundos por cada centímetro. Y como es la ida y el regreso, eso nos da 58 microsegundos. Entonces, esta distancia nos las va a dar en centímetros. Eso lo vamos a reflejar, lo vamos a ver reflejado en la pantalla del Arduino. En herramientas debe de aparecer el monitor serial. Ahí lo vamos a ver reflejado. Este sensor es un sensor pirométrico.
observa los cambios de temperatura que hay. Y como un domito, porque lo puede observar a todo a su alrededor, pero hacia arriba tiene un ángulo. Ese ángulo puede ser prácticamente omnidireccional o puede irse cerrando hasta ser obtuso. ¿De qué depende? A ese sensor lo podemos configurar con dos presets. Aquí junto a la placa observaríamos dos presetitos. Con eso ajustamos la distancia a la que vamos a estar midiendo y por lo tanto también el ángulo. A mayor distancia, menor ángulo, a menor distancia, mayor ángulo. Y digamos que el calor que en ese momento se está midiendo. Por eso cuando ustedes tratan de ajustarlo, por ejemplo, en el laboratorio de micros, pues habemos muchos, hay mucho calor y ese es el calor cero, digamos, lo que él estaría tomando. Si llegara alguien más o dos más, observaría un cambio de calor y diría, hay alguien. Ah, pero si estamos en un cuarto donde no hay nadie, ese es su calor cero. No hay nadie. Con que pase, por ejemplo, un ratón, ya mide un cambio de temperatura, es mucho más sensible. Por eso las condiciones en las que se mida son importantes. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? También este sensor emite y recibe, emite y recibe. Vamos para ello con este circuito. Tenemos un LED que nos indicaría que hay presencia y nuestro sensor tiene tres patitas, dos de alimentación y una de ellas que es la que está enviando si hay un cambio de temperatura o no. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Vamos a leer el sensor con la patita 11. Con la patita 12 vamos a encender el LED si hay alguien por ahí. Vamos a tener dos variables. Una que nos dice, si nos va a decir si hay o no un cambio de temperatura y el valor que va a guardar ese cambio. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a leer el sensor continuamente. Si es alto, se enciende el LED y por el monitor serial se manda el mensaje alarma, movimiento detectado. Obviamente, si no es así, el sensor no está activo. ¿Sí? El LED está apagado, obviamente, y la variable de estado cambia a alto, a bajo, de alto a bajo. ¿De acuerdo? Ok. El otro ya es leer por las patitas analógicas, canales analógicos, leer valores. Ya no sacar un valor, sino leer un valor entre 0 y 255. ¿Sí? Con un potenciómetro normal, común y corriente, vamos a utilizar el canal analógico 0. Con este circuito estamos leyendo lo que hay en el potenciómetro, en ese canal analógico 0. ¿Y por qué tenemos LEDs? Porque el programa lo vamos a hacer con ciertos rangos. ¿Sí? Como es un canal analógico, siempre vamos a activar la función Serial Begin, porque es por un canal analógico serial, porque va a estar haciendo la conversión a analógico, justamente. ¿Y a qué me refiero? Si es un valor menor o igual que 100, prende el LED. Si está entre 300 y 500, apaga el LED. Si sube de 900, enciende el LED. Justamente por eso lo hicimos así. Ahora vamos a utilizar un LDR. El LDR es una resistencia que varía su resistencia en función de la luz que recibe. Si recibe mucha luz,
poca resistencia. Si recibe poca luz, mucha resistencia. Y le vamos a colocar en 3 patitas 3 LEDs. ¿De acuerdo? Ok. La patita 1, 2, 3 van a servir para los LEDs y el canal analógico 0 para el LDR. ¿De acuerdo? Ok. Y vamos a tener una variable que va a comenzar en 0. Si se fijan, se configura como entrada. Leemos de manera analógica al canal 0 el LDR, recuerden, es serial, canal analógico 0, y si es menor a un valor establecido de sensibilidad, prende los LEDs. Si no es así, tiene apagados los LEDs. ¿Cuál es el valor de sensibilidad? Establecemos un 95. Lo podemos variar para que ustedes vean la diferencia de ello. Ok. Ahora, miren, este es igual que el anterior, pero en lugar de observar valores de intensidad decimales, vamos a observar valores de acuerdo a ciertos rangos que nosotros establezcamos. En este caso estamos estableciendo valores que va de 0 a 255. Lo podemos establecer de 50 a 850. A eso se le llama mapear. Mi rango que yo tenía, lo mapeo a otro rango. El que yo tenía, a este otro rango. Pero funciona igual. Vamos ahora a observar el LED láser. ¿Qué diferencia tiene con cualquier otro LED? Un LED normal emite luz, pero la luz que emite se dice no coherente. ¿Por qué? La luz que se emite son varias ondas. Pero imagínense, si una onda es de una frecuencia menor, la otra es de una frecuencia mayor, pues esta se va a ir por acá, esta se va a ir por acá, la media se va a ir por acá. No coherente porque la luz se emite para varios lugares. Esa no nos sirve para establecer una barrera. En cambio, un láser se dice que emite luz coherente porque todas sus frecuencias, todas sus ondas son de la misma frecuencia y por lo tanto todas van igualitas. ¿Cómo se emite la luz, por lo tanto? Así. No se emite así, se emite como si fuera una sola barrera, como la estamos observando en la pantalla. Tiene 3 terminales normalmente. ¿Perdón? Una terminal negativa y la terminal positiva, que es en la que vamos a escribir para que se emita, en este caso. Aquí está de este lado, para que se emita en este caso. Este símbolo no es realmente el de el emisor LED, el emisor láser, pero pues no encontré otro más cercano en la versión de Fritzing que yo tengo. Entonces, este es el emisor láser que vamos a tener que alinear con el LDR que ya habíamos usado. Cuando se está emitiendo, aquí le llega toda la luz. Cuando alguien pasa, se interrumpe esa luz y cambia su resistencia, por lo tanto. Vamos también a tener un LED indicador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con el LDR vamos a estar con el láser vamos a estar emitiendo hacia el LDR que llega a una patita analógica. ¿Para qué? Si está la barrera láser sin problema es porque llega al LDR toda la luz, no ha pasado nadie. Pero si alguien pasa, interrumpe el haz de luz, el LDR cambia su valor, por eso llega a un canal analógico, cambia su valor y hacemos una cuenta. Este programa lo que hace es contar personas, ¿sí?
está contando personas. Pero cuando pasa una persona se interrumpe el haz, pero hasta que vuelve a llegar el haz completo, quiere decir que ya la persona pasó y ya podemos contar 1. Otra vez pasa otra persona. Si la persona se queda ahí paradita, no cuenta todavía. Hasta que está en 0 el LDR. Hasta que vuelva a pasar a 1, vuelve a hacer la cuenta de 2, 3, tal. En este caso, por ejemplo, mientras el contador no llega a 100, o sea, de 100 para abajo, a 0, perdón, sigue contando personas. Cuando ya llega a 0, nos manda por el monitor serial, atención, foro completo. Obviamente ustedes pueden reducir el contador a 12 personas, a 10, para que vean ustedes que si cuentas sin que cuenten tantas personas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Ok, muchas gracias. La siguiente clase terminamos de ver la parte de teoría. Hay que estar atentos porque vamos a terminar de ver esos problemas y los problemas de la siguiente entrega que son más interesantes, hay que estar más atentos, pero están muy buenos, ¿sí? Terminamos de ver eso y continuamos. ¿Sale? ¿Sí? Sí, maestro. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, jóvenes. Les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy por aquí. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Ojalá que ya les hayan puesto la vacuna. Si no, pues hay que estar atentos. Cuídense mucho, jóvenes. Gracias, Muy maestro. bien. Hasta luego. Igual. Gracias, Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor, yo tengo una duda. Gracias.